¿Alguna vez has deseado algo con tanta intensidad que le hiciste promesas a Dios? ¿Alguna vez te has encontrado en un momento de tan profunda desesperación que la única salida parecía ser la fe, desnuda, cruda, sin garantías? Esta es la historia de Ana, pero no la Ana que mucha gente conoce superficialmente. Hoy vamos más allá de la versión infantil de esta mujer de la Biblia. Exploraremos su angustia, su dilema, su entrega total y el voto que hizo en silencio, con lágrimas amargas rodando por su rostro. Ana no era solo un estereotipo de mujer en una época en la que la maternidad era sinónimo de valor. Era una mujer humillada en su propia casa, vista como maldita, ignorada por la sociedad y a menudo incluso por su propio marido. Pero su respuesta a todo esto no fue ira, fue fe, y una fe que nos interpela hasta el día de hoy. Detrás de la oración que conmovió al sacerdote Elí, había un alma quebrantada, un corazón dispuesto a entregarle a Dios lo que aún no tenía. Ana hizo una promesa radical, peligrosa y casi impensable. Si Dios le daba un hijo, lo devolvería para siempre. Pero ¿por qué alguien haría eso? ¿Qué clase de fe es esta? ¿Qué mujer entrega a su propio hijo en el templo sin saber lo que le espera? ¿Qué madre se despide de un niño pequeño y cree que eso es amor? Este video no trata solo de Ana, se trata de ti, sobre las promesas que hacemos en tiempos de dolor, sobre lo que estamos dispuestos a renunciar en nombre de la fe, sobre las madres que oran por sus hijos, sobre personas que creen, incluso cuando todo parece decir lo contrario. Aquí hablaremos de la fe, pero también de la duda, de entrega, pero también de pérdida, de promesas y cómo Dios responde de maneras que no siempre entendemos al principio. Así que respira profundamente y ven conmigo, porque la historia que estás a punto de escuchar hoy podría cambiar la manera en que ves la fe, el dolor y el verdadero significado de la confianza. Antes de que Samuel naciera, antes de que se convirtiera en profeta, juez y uno de los hombres más importantes de la historia bíblica, había silencio. Un silencio denso y pesado, el tipo de silencio que duele, y fue en ese silencio que Ana vivió. Ana vivió en el período de los jueces, un tiempo marcado por la inestabilidad, por la ausencia de un liderazgo firme y por un pueblo que hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Fue una época de confusión moral, de idolatría disfrazada de fe y de espiritualidad fragmentada. Y es en este caos espiritual que comienza la historia. El lugar, Ramataim Sofim, en los montes de Efraín, una tierra de contrastes, fértil en el suelo, pero seca en la fe. Fue allí donde vivieron Ana y su marido Elcana, y no vivían solos. Había otra mujer, Penina. Penina fue todo lo que Ana no podía ser: fértil, exuberante, madre. Sus hijos corrían por la casa, sus gritos se mezclaban con los sonidos de las comidas y las conversaciones, mientras Ana observaba todo en silencio. Penina no era solo una segunda esposa, era una provocación diaria. La Biblia dice que ella la provocó sobremanera hasta hacerla enojar. 1 Samuel 1:6. Pero lo más impactante aquí es que Dios había cerrado el vientre de Ana. Sí, era Dios. El texto no dice que ella no podía tener hijos. Él dice que el Señor había impedido esto. Eso lo cambia todo, ¿no? No fue un defecto biológico, fue un propósito divino. Pero ¿qué propósito podría haber en el sufrimiento de una mujer justa, en la burla de un alma piadosa? Aquí es donde se presenta el dilema moral. Ana era una mujer piadosa y devota, amada por su marido, y aún así era estéril. Esto entra en conflicto directo con la lógica de muchas teologías modernas que asocian las bendiciones visibles con la fidelidad espiritual. Al fin y al cabo, si Ana era fiel, ¿por qué sufría? La respuesta a esta pregunta resuena hasta el día de hoy, y tal vez se trate menos del por qué y más del para qué. Ana no respondió con palabras a las provocaciones de Penina. Su arma era el silencio, pero un silencio habitado por lágrimas. Todos los años, cuando subían a Silo para ofrecer sacrificios al Señor, Ana llevaba consigo su dolor. Y allí, entre los sacrificios y las oraciones, se derramó ante Dios como quien vierte vino en el altar, sin ahorros, sin disimulo. Uno de esos años, algo cambió. Ana estaba llorando. La humillación había sobrepasado los límites de lo soportable. Ella fue al templo sola. Lloró tan profundamente que sus labios se movieron, pero su voz no salió. El sacerdote Eli, al verla, pensó que estaba borracha. Y aquí tenemos un detalle revelador. Incluso los líderes religiosos de la época habían perdido su sensibilidad espiritual hasta el punto de no reconocer una oración legítima. Pero Ana no se defendió agresivamente.
7. Ella simplemente dijo: no, Señor mío, soy una mujer triste de espíritu. He derramado mi alma delante del Señor. 1 Samuel 1:15. Y fue allí, en medio del dolor y la incomprensión, que Ana hizo un voto peligroso. Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y me das un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. ¿Entiendes el peso de esto? Ella no pidió tener un hijo para ella, le pidió a Dios un hijo. Ella decía: si el Señor me lo da, lo devolveré. Una entrega que desarma cualquier lógica humana, un gesto que rompe con la idea de posesión. Ana quería el niño, pero no tenerlo en sus brazos para siempre. Quería tenerlo, regalarlo. Esto no es solo fe, es una rendición total. Elí, percibiendo la sinceridad de Ana, le lanza una palabra: ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. 1 Samuel 1:17. Y aquí sucede algo curioso. La Biblia dice que después de esto, Ana regresó a casa y ya no estaba triste. Nota, nada había cambiado físicamente. Ella todavía era estéril, pero algo había cambiado en el interior. La paz precedió a la bendición. Ana salió del templo con la misma realidad, pero con un espíritu diferente. Ella confió en que Dios ya había escuchado, y esta fe silenciosa, este descanso, es uno de los mayores actos de fe registrados en las Escrituras. Días después, ella concibió, y ella dio a luz un niño, y le puso por nombre Samuel, que significa escuchado por Dios. Pero ahora surge una nueva tensión, el cumplimiento del voto. Imagina la escena. Ana con su bebé en brazos, crece, empieza a sonreír, a balbucear, a decir sus primeras palabras: es tu hijo, sangre de tu sangre. La promesa cumplida, la oración contestada, pero el voto sigue en pie, y ella no huye de él. Cuando el niño es destetado, probablemente entre los 3 y 5 años de edad, Ana lo lleva a asilo y lo abandona, literalmente. Dejad al niño allí, en el templo, en manos del mismo sacerdote que antes no sabía discernir su oración, y regresa a casa con las manos vacías. Ana regaló lo que más amaba. Él cumplió su promesa. Él no negoció con Dios, no pidió más tiempo. Ella no se justificó con excusas maternales. Ella entendió que el niño era suyo, pero no le pertenecía. Esta mujer que una vez fue estéril, ahora es un símbolo de rendición, de fe activa, de obediencia radical. Samuel no era un hijo más, fue el primero de una línea de líderes espirituales en Israel. Él fue quien ungió a los 2 primeros reyes de Israel, Saúl y David. Fue él quien estableció la transición de una era tribal a una era monárquica. Fue él quien escuchó la voz de Dios cuando era niño, mientras dormía en el templo, un templo donde fue abandonado por una madre que creía más en la promesa que en el dolor de la separación. La fe de Ana no solo produjo un hijo, generó un legado. Cuando Ana hizo su voto ante Dios, no estaba solamente pidiendo un hijo. Sin darse cuenta, estaba tocando uno de los temas más sensibles y enigmáticos de la espiritualidad humana: el misterio de la espera. Dios podría haberle dado a Ana un hijo en el primer mes de matrimonio. Podría haberlo hecho sin lágrimas, sin humillaciones, sin votos, pero no lo hizo. Y esta es una de las preguntas más antiguas de la historia de la humanidad. La espera no es solo un tiempo cronológico, es un espacio espiritual, un territorio donde nuestra fe se pone a prueba, donde se revelan nuestros deseos, donde caen las máscaras y donde nos encontramos cara a cara con quiénes somos realmente y quién es Dios realmente. Quizás el vientre cerrado de Ana fue el espacio que Dios utilizó para generar más de un hijo. Quizás estaba generando una historia, porque no todo sufrimiento es castigo, a veces es preparación. Ana oró y el cielo pareció quedar en silencio. ¿Alguna vez has experimentado esto? ¿Alguna vez has clamado en oración y solo has escuchado el eco de tu propia voz? El silencio de Dios es desconcertante. Él nos hace preguntar: ¿me escucha? ¿Le importa? O peor aún, ¿estoy haciendo algo mal? Pero ¿qué pasa si el silencio de Dios no es ausencia y si es presencia oculta? En Isaías 45:15 está escrito: ciertamente tú eres un Dios que te escondes, oh Dios de Israel, tu Salvador. Ana no lo sabía, pero su llanto solitario estaba siendo grabado en el cielo. Su dolor estaba siendo recogido como incienso, y el silencio de Dios era, de hecho, el sonido de la promesa tomándose forma. Aquí surge un importante dilema teológico y moral. ¿Ana lo recibió solo porque hizo un voto? ¿Dios exige tratos para realizar milagros? Es un pensamiento peligroso, muy presente en algunas teologías de la prosperidad actuales. Pero la historia de Ana no es una historia de intercambio
cambio. Se trata de disposición. Ella no compró un milagro con una promesa. Ella reveló su fe a través de la renuncia. La oración de Ana no decía, dame porque lo quiero, sino, dame y te lo devolveré. Esto es raro, casi subversivo, porque se enfrenta a la fe egoísta, centrada en los deseos personales que dice, lo quiero porque lo merezco. Ana quería, pero no estaba dispuesta a contenerse. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Qué estamos dispuestos a devolver a Dios si Él nos da lo que más pedimos? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en la posición de Ana? Pedirle a Dios algo que parece correcto, un hijo, una curación, una respuesta, un matrimonio, una puerta abierta, y aún así, nada. A veces pedimos lo correcto, en el momento equivocado. Otras veces, la petición es correcta, pero el corazón es torcido. Y hay momentos en que Dios dice, espera, no por crueldad, pero por amor. Y aquí es donde la historia de Ana nos toca el alma, porque nos demuestra que la verdadera fe no exige, ofrece. La oración sincera no es la más fuerte ni la más larga, es el más roto. Y esperar no es una pérdida de tiempo, es el tiempo en que Dios nos está preparando para recibir lo que Él mismo quiere darnos. Hay otro conflicto silencioso en esta historia, el enfrentamiento entre Ana y Penina. Penina representa la religión superficial, el que mide las bendiciones por el número de hijos, por el prestigio social, por el ruido de un teatro lleno. Ella provoca, no solo por malicia, sino por inseguridad, porque lo que Penina tenía en hijos le faltaba en espíritu. Ana, por el contrario, representa el silencio profundo de la fe. Ella no se defiende, no compite, no juega el mismo juego. Ella está en silencio, pero su silencio es poderoso. Penina habla, Ana ora. Penina muestra a sus hijos, Ana entrega el suyo. Este contraste nos hace pensar con cuánta frecuencia somos como Penina, midiendo nuestra fe por lo que tenemos y por lo que mostramos. Y cuántas veces podemos ser como Ana, aferrándonos a la fe incluso cuando todo lo demás nos falla. El voto de Ana no fue un trato con Dios, fue un grito del alma. Y hay algo espiritual allí que pocos comprenden. En el mundo bíblico, votar era un acto sagrado, una especie de contrato con Dios. Pero a diferencia de las promesas humanas, el voto implicaba riesgo, porque una vez hecho, no se podía romper. Eclesiastés 5:4-5. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Ana lo sabía. Ella sabía que al prometerle a su hijo, estaría renunciando a verlo crecer a su lado. Diría sí a una vida de anhelo, de silencio nuevamente, pero ahora por elección. El voto de Ana no se limitó a traer un niño al mundo. Él trajo a Samuel y con él un nuevo tiempo espiritual para Israel. Y quizás esa sea la clave. Dios no estaba simplemente esperando que Ana quisiera tener un hijo. Estaba esperando que Ana estuviera lista para dar a luz un profeta. En el tiempo entre la petición y la respuesta, el alma se muestra. Fue allí donde Ana floreció, porque cuando llegó la promesa, el niño en sus brazos, ella estaba lista para dejarlo ir. ¿Lo serías? ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de devolver aquello por lo que oramos durante años para lograr? La sanación recibida, el matrimonio restablecido, el hijo liberado, el trabajo de tus sueños. ¿Serías capaz de consagrarlo verdaderamente o te aferrarías demasiado a él? Ana nos enseña que todo lo que recibimos es temporal y la fe madura no se aferra, sino que se entrega. Nace Samuel. Un nuevo clamor invade la casa de Elcana. Por primera vez, Ana sostiene en sus brazos la promesa que por tanto tiempo llevó solo en su espíritu. Pero aquí empieza la parte más delicada. Ahora que tiene al hijo, necesita entregarlo. Es fácil imaginar a Ana con Samuel en sus brazos, mirándolo con amor, pero también con cierto miedo, porque ella lo sabe, el tiempo es corto. Pronto dejará de ser tuyo y pasará a ser de Dios. Esta tensión emocional es brutal. ¿Qué harías si supieras que solo tendrás a tu hijo por unos pocos años? ¿Lo consentirías al máximo? ¿Intentarías convencerlo de quedarse? ¿O lo prepararías para ir? Ana lo prepara para ir. Cuando Samuel es destetado, lo que, según los eruditos de la época, podía tardar entre 2 y 5 años, Ana lo lleva al templo y lo entrega. No es una visita, no es una consagración simbólica, es una despedida. Ella no sabe si lo verá crecer, no sabe si llorará en las noches frías, no sabes si alguien te acariciará el pelo o te enseñará a caminar, pero ella lo deja porque lo prometió. Y aquí la historia de Ana se convierte en algo más grande que ella misma. Ella no dio a luz a ningún niño, ella entregó el control, maternidad, la presencia. Ella renunció a su amor para que Dios pudiera cumplir un propósito mayor, un
uno que tal vez ella nunca vería. Eso es fe, la fe después del milagro, la fe que renuncia, fe que no tiene sentido. Lo que Ana hizo con Samuel es similar a lo que Abraham hizo con Isaac. Ambos recibieron algo de Dios y luego fueron llamados a retribuirlo. La diferencia es que Ana no tenía la oveja atrapada en el monte. Dios no la detuvo. El cuchillo del altar bajó. Pero aquí está el misterio. Dios no lo impidió, pero él tampoco se marchó. Samuel, en el templo, se convierte en uno de los mayores profetas de Israel. Él escucha a Dios como un niño. Él unge a los reyes. Él intercede por la nación. Y todo empezó con una mujer que no se contuvo. Ana no sabía lo que venía, pero lo entregó de todos modos. Quizás esto explica por qué tantas de nuestras oraciones aún no han sido respondidas. Dios no solo escucha lo que pedimos, Él está mirando lo que estamos dispuestos a devolver. Es fácil romantizar la rendición de Ana, pero ¿qué pasa al día siguiente? El silencio de la casa, la habitación vacía, el juguete olvidado, el olor de la ropa que aún tenía el toque de Samuel. Ana tuvo que regresar a casa sin su hijo. Eso no es solo noble, esto es desgarrador, eso es humano, y es en este punto donde la fe se separa de la religiosidad. La religión dice, hiciste lo correcto, Dios te recompensará, pero la verdadera fe no espera recompensa. Ella lo hace porque cree, aunque duela, incluso si nadie lo ve, aunque el gracias de Dios nunca llegue. Por eso en toda la Biblia ninguna mujer es comparada con Ana, porque ella hizo lo que ninguna otra mujer tuvo el coraje de hacer. Ella no solo generó, ella cumplió. Tras entregar a Samuel, Ana no se deprime, ella canta. Esto es impactante. El momento que pudo haber sido más doloroso se convierte en himno. La oración de Ana, registrada en 1 Samuel 2, es una de las más poéticas y poderosas de la Biblia. Ella dice, el Señor da muerte y vida, hace descender al Seol y hace subir. Los arcos de los valientes están rotos y los débiles se ciñen de fuerza. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también enaltece. Ana no solo habla de su propia vida, ella está profetizando, anticipando lo que Dios hará en Israel y en el mundo. Este canto, de hecho, es un espejo directo de lo que María, madre de Jesús, canta en el Magnificat, Leque 1:46-55. Ambos decían, mi útero no es solo biológico, es espiritual. Dios está creando algo eterno a través de mí. Quizás la lección más importante aquí es esta. La promesa no era solo de ella. Ana quería un hijo. Dios quería un profeta. Ella pidió alivio. Dios quería la transformación. Ella lloró por un niño. Dios vio que un futuro rey sería ungido por ese muchacho. Ana pidió poco. Dios lo dio todo. ¿Con qué frecuencia somos como Ana al principio? Pedimos algo bueno, pero pequeño. Queremos consuelo, solución, alivio. Pero Dios está pensando en reinos, generaciones, eternidad. Dios no rechaza tu clamor, pero Él amplía tu perspectiva. Si hay una verdad dura y hermosa en este capítulo de la historia, es esta. La verdadera fe no termina cuando recibimos, empieza cuando entregamos. Esta es la diferencia entre la fe infantil y la fe madura. La fe de un niño clama, la fe madura consagra. Ana tuvo fe en ambas fases, y es por eso que su historia se ha extendido a lo largo de siglos, porque no hay nada más poderoso que una mujer que ora y obedece. Quizá parezca algo de otro mundo, pero historias como la de Ana todavía ocurren. Cada día, mujeres que por amor, por fe o por desesperación entregan a sus hijos no a un templo sino a lo desconocido. Podría ser un refugio, podría ser una misión en otro país, podría incluso tratarse de adopción. A veces es la pobreza la que nos obliga, otras veces es la fe, y en algunas culturas es honor, pero el corazón sufre igualmente. Y lo más impactante es darse cuenta de que incluso hoy, en pleno siglo XXI, todavía existen Anas, mujeres que cuando el tiempo escasea y las posibilidades parecen agotadas, toman la decisión más difícil. Soltaron las pequeñas manos que sostenían y confiaron, incluso sin garantías, incluso con lágrimas. Pensemos en Lata, una madre hindú de una aldea remota de la India. Su hijo de 6 años fue considerado bendecido por haber nacido con una rara marca en la piel. El sacerdote local dijo que había sido elegido por los dioses y que debía vivir en el monasterio. Ella se resistió, él luchó, pero el pueblo presionó y al final cedió. No fue una fe ciega, era miedo, era honor, era un instinto de preservación. Ella lloró como lloró Ana y dejó ir a su hijo. Nunca lo volví a ver. Lata no conocía la historia de Ana, pero ella experimentó algo terriblemente similar. Y tal vez, como Ana, ella oró no con palabras bonitas, sino con gritos ahogados. En
En el interior de Brasil, en un caso registrado por voluntarios de una ONG, una joven madre llamada Carla dejó a su hija recién nacida en un orfanato. Ella vivió en las calles, enfrentó la adicción y la violencia, y él dijo: prefiero que me odie en el futuro por haberla abandonado, que verme morir en la cuneta con ella en mis brazos. Carla lloró, él oró, se arrodilló y se fue. Al igual que Ana, ella cumplió, no a un sacerdote sino a una esperanza, no porque quisiera, sino porque no veía otra salida. Su fe no estaba en los altares, estaba en creer que su hija tendría una vida mejor lejos de ella. Y este tipo de entrega también es fe. No todas las religiones gritan aleluya, a veces susurra ayúdame a dejarlo ir. La historia de Ana revela una dimensión de fe que rara vez se predica desde el púlpito. La fe que libera. Eso no es necesario, esa dimisión. Es la fe de la madre la que permite a su hijo seguir su vocación misionera en un país en guerra. Es la fe de la esposa la que libera a su marido para servir en una comunidad necesitada, aunque ella esté sola. Es la fe del padre que, sin trabajo, deja que su hijo vaya a un orfanato o a un hogar comunitario. Son sacrificios silenciosos, entregas que nadie ve, pero Dios ve. Y honor. Esta es una pregunta desgarradora. ¿Por qué Dios nos pide lo que más amamos? Él es Dios. Él podría bendecirnos sin exigirnos nada. Podría simplemente dar, pero pregunta, esperar, y a veces lo elimina. Lo que nos enseña Ana es que Dios no pide por necesidad. Él pide un propósito. Dios sabía lo que haría con Samuel, pero yo quería saber. Ana confiaba. Y quizá hoy Él nos pide lo mismo a nosotros. ¿Confías lo suficiente como para cumplir? Hay contextos en el mundo donde no entregar es más cruel que entregar. En Afganistán, los padres venden a sus hijas mientras aún son niñas para salvar a sus otros hijos del hambre. En el África subsahariana, las madres abandonan a sus hijos en campos de refugiados con la esperanza de que una ONG los lleve a otro país. En las favelas brasileñas, las madres jóvenes dan a sus hijos en adopción por miedo a ser víctimas de trata. Nadie hace esto por malicia. Lo hacen porque no hay otra salida. Y estas historias nos desafían. Porque quizás juzgaríamos a Ana si la viéramos hoy. Tal vez dirían, ¿cómo que entregó a su hijo? ¿Qué clase de madre es esa? Pero Ana no era débil, fue fuerte. Suficientemente fuerte para no retener lo que Dios te ha pedido. La historia de Samuel demuestra que Dios no solo recibe lo que damos, Él se transforma. Samuel se convirtió en la voz de Dios en una generación corrupta, un mediador entre los hombres y el cielo, el primer gran profeta después de Moisés. Y todo empezó con el parto de Ana. ¿Qué entregaste o necesitas entregar? Un sueño, una relación, un hijo, una vocación. Dios todavía convierte partos dolorosos en futuros gloriosos. Pero primero tienes que dejarlo ir. ¿Qué pasaría si Ana viviera hoy? Tal vez ella diría algo como esto: lloré noches enteras, le pregunté a Dios en silencio, pero cuando Samuel se fue, sentí paz, porque en el fondo sabía, nunca fue solo mío, siempre fue de Dios. Esta frase puede parecer simple, pero es liberadora. ¿Cuántas cosas intentamos controlar que, en realidad, ya no nos pertenecen? Niños, relaciones, ministerios, proyectos. A veces, la bendición solo florece cuando soltamos nuestro fuerte control. Ana no sabía qué pasaría. Ella no tuvo una visión, no oyó una voz del cielo. Ella solo oró. Él lloró, él esperó. Y cuando llegó el milagro, ella cumplió. Este gesto de Ana, dar lo que más había esperado, es uno de los actos de fe más profundos de la Biblia. Y quizás uno de los más difíciles de entender con la mente, pero que habla directamente al corazón. Porque cualquiera que haya llorado por algo y luego haya tenido que dejarlo ir, sabe el peso de lo que vivió Ana. Pero también lo sabe, solo quien se entrega entiende lo que es ver a Dios actuar más allá de la lógica. Muchos de vosotros, al escuchar esta historia, os podéis identificar más con Ana antes del milagro. Estás esperando un hijo, esperando un trabajo, esperando una respuesta, esperando un amor que tenga sentido. Y como Ana, tal vez estás rodeada de peninas, voces que se burlan, que dudan, que te hacen sentir más pequeño, estéril, sin valor. Pero escuchad esto con todo vuestro corazón. Dios no te ha olvidado. La espera de Ana fue un camino, una preparación, no es un castigo. Y quizás el tuyo también lo sea. Otros están del otro lado. El milagro llegó, la bendición ha llegado. Pero ahora Dios lo está pidiendo de vuelta y duele, porque no quiere soltarte. Al fin y al cabo fue Dios quien lo dio, ¿no? Sí, pero hay una verdad dura y hermosa. Dios no solo quiere darnos cosas buenas, Él quiere
formar corazones rendidos, corazones que, como el de Ana, pueden decir: Señor, era todo lo que quería, pero es tuyo. Que se haga según tu voluntad. Esta es la oración más peligrosa y más potente, porque cuando te sueltas, el cielo se mueve. Ana vivió un ciclo que se repite en la vida de quienes caminan con Dios. Ella preguntó con fe, ella lo recibió con gratitud, ella cumplió con valentía, ella vio la transformación de su hijo bendecir a una generación. Este ciclo todavía ocurre hoy en día. ¿Cuántas madres le dan a sus hijos su propósito, aún sin saber lo que vendrá? ¿Cuántos jóvenes lo dejan todo para seguir una misión, una vocación, un llamado? ¿Y cuántas personas tienen ahora mismo en sus manos algo que Dios les pide no destruir, sino redimir? Esta es la gran lección de Ana. Ella no era una mujer con superpoderes. Ella era humana, frágil, desesperado, pero tuvo el coraje de decir sí al plan de Dios. Y ese sí resuena hasta el día de hoy, porque Samuel fue el profeta que ungió a David, y de David vino Jesús. ¿Te das cuenta? El hijo que Ana entregó llegó a ser parte del linaje del Salvador. Quizás nunca hayas tenido que dejar a un niño en el templo, pero tal vez necesites. Deja un pasado que aún te retiene. Deja ir una relación que impide tu crecimiento. Entregar un sueño que se convirtió en ídolo. Renunciar al control que no te pertenece. El parto de Ana fue real, doloroso, pero también fue liberador. Ella descubrió algo que muchos de nosotros todavía nos resistimos a aprender. A veces la bendición no está en aferrarse, sino en soltar. Ella vive hoy en cada madre que reza por su hijo encarcelado, en cada mujer que espera en silencio una respuesta divina, en cada persona que aún sin comprender sigue confiando. Eres Ana cuando eliges confiar, incluso en medio del vacío. Eres Ana cuando entregas, incluso entre lágrimas. Eres Ana cuando entiendes que la verdadera fe no se trata solo de recibir, es rendirse y confiar en lo que Dios hará a continuación. Ahora quiero invitarte a hacer algo que quizás nunca hayas hecho. Cierra los ojos por un momento, respira profundamente y pregúntate honestamente: ¿qué me pide Dios hoy? Quizás no sea algo físico, quizás sea miedo, orgullo, la necesidad de control, el resentimiento. Entregado, háblale como lo hizo Ana, con el corazón desnudo, sin mascarillas, sin ensayos, y espera. Dios todavía responde las oraciones dichas entre lágrimas. Dios todavía honra a quienes dan, y Dios sigue transformando los Samueles de la vida en puentes hacia el milagro. La historia de Ana nos enseña que los mayores actos de fe no siempre ocurren en palacios o púlpitos, sino en rincones oscuros, en los bancos del templo, en oraciones silenciosas que nadie escucha. Ella nos enseña que la espera no es en vano, y esa entrega es uno de los actos de amor más grandes que alguien puede hacer. Si esta historia te tocó el corazón, quiero preguntarte: dale me gusta a este video, ayuda a que el mensaje llegue a más personas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte historias como esta. Comenta abajo qué es lo que más te impactó del viaje de Ana y comparte este video con alguien que esté pasando por un momento de espera o parto. No sabes cuánto puede esto transformar la vida de alguien. Gracias por estar con nosotros hasta aquí. Que el Dios de Ana también te escuche, te responderé también y enseñarte a entregarte con fe. Hasta la próxima historia.